Ok, bueno, señores, primero que todo, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Este es un podcast que hemos ido creando, este es la segunda edición. La idea es hablar de automovilismo, es una conversación, no es una entrevista. Ustedes pueden hablar lo que quieran, pueden decir malas palabras, o sea, es una conversación entre amigos de automovilismo. Ok, gracias primero por estar aquí presentes. Yo los voy a presentar. La gente más o menos que ve el podcast, me imagino que pues ya los conoce, pero igual, Roy Valverde, Kiko Fonseca, Jorge Arturo Valverde y Carlos Tanzi. Para mí, los he invitado yo aquí por algunos motivos en especial, pero sobre todo porque en mi concepto, el automovilismo que tenemos hoy en Costa Rica viene de ustedes. Y ustedes tuvieron esa visión que en algún momento nosotros no hemos tenido. Entonces a mí me gustaría conversar un poco con los que iniciaron todo esto y con los que realmente en su momento hicieron un automovilismo de mucha calidad. Yo personalmente los invité por un tema muy específico que es con el que vamos a empezar. Yo voy a ir haciendo como algunos temas, los voy a ir tirando ahí en la mesa, algunos temas para que vayamos conversando, pero yo recuerdo, me lo puede decir, me los pueden recordar mejor ustedes, cuando yo tenía, creo que 15 años, no estoy seguro si tenía 15 años. Aprox. Correcto. Mi mamá estaba encargada. Año 73. Bueno, yo me gradué en el 75, quiere decir que yo me gradué a los 18 años y tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años y vivía en Ecuador y mis papás estaban a cargo de la embajada, me contaron que iba a llegar un grupo de pilotos costarricenses que iban a correr en una carrera que se llamaba las 6 horas de Yaguarcocha. Creo yo que era la segunda carrera más importante que iban a hacer en Ecuador después de aquellas famosas 12 horas que habían hecho cuando habían inaugurado el autódromo. Y resulta que el autódromo de Ecuador en ese momento, que era Yaguarcocha, era una pista que tenía 10 kilómetros. 10.900 metros. Correcto, con un par de curvas, una curva que peraltada, pasaba pueblos. Sí. Es más, hoy en día ya la pista es de 3 kilómetros, pero todavía existe la pista y se han ido... Son pueblitos que hay. Se han ido haciendo, y hay servicio de buses y todo lo que implica tener este tipo de ciudades alrededor del lago. Para mí, cuando me contaron esto, yo no era un aficionado al automovilismo ni tampoco estaba pensando en meterme en el automovilismo. Pero me llamó mucho la atención que llegaran de Costa Rica gente que venía, para mí Costa Rica en ese momento, para viajar a Ecuador, había que ir a Panamá, dormir en Panamá y al día siguiente agarrar un avión para Ecuador. O sea, no había un vuelo súper directo como lo es ahora. Y Yaguarcocha estaba realmente lejos. Bien lejos, porque estamos hablando de que casi está frontera con Colombia. En esa época no estaba la autopista que está ahora. No, nada. Y eso era subir los Andes y volverlos a bajar. Bueno, y yo me acuerdo que mi mamá los invitó a todos a una cena. Sí. Ahí fue cuando yo conocí a Kikos. Yo creo que yo no fui esa No. vez. No, a Roy. Estaba Roy. Yo fui un año después. Exacto, estaba Roy. ¿Sí? Jorge Arturo. Mario Naranjo. Jacinto. Eddie Rojas. Jacinto Cirinach y Freddy Alvarado. Eran 6 autos. Sí. Pero yo creo que algunos, no sé si Carlos fue. Yo fui, sí, pero... Carlos fue para ver. Sí, yo fui como uno fiebre, ¿verdad? Sí, no, ayudándole a Freddy. Exacto. Porque nosotros ya éramos parte de la escudería Toyota. Además de eso iban aquellos famosos mecánicos de aquella época. Sí. Marcos, el de la BMW, que se llamaba Marcos, ¿no? Sí. Tames. Tames. Entonces, yo me acuerdo que terminó la cena y mi mamá les dijo, ya, llévense al carajito. Tu tata me dio Land Rover con el chofer. Exacto. Y me dijo, Roy, ese carro es posté. Eso sí me cuida Eduardo. Y sí. Yo no les vi cara de que tiraba, ¿verdad? Yo les vi cara como que embarcaba. Pero se lo logró el muchacho. Ya, se jodió la cosa. Pero bueno, al día siguiente llegamos con el chofer, recogimos y nos fuimos. Un viaje larguísimo. Larguísimo. ¿Cuánto se duraba? Como... Larguísimo. Me acuerdo que Roy, yo no sé quién 2 horas y media. le decía al chofer, mira, yo manejo.
Ah, sí, bueno, se iba a matar. Porque sí, yo me acuerdo que el tipo no manejaba muy Hacía bien. unas animaladas y vos veías ahí parados esos guindos en los Andes. No, de locos fue eso. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, también en esa época tampoco es que había una gran infraestructura alrededor del lago, ¿verdad? Y habían carros habían pilotos de Perú, de Colombia, Chile, de Chile, no sé, eran como 20 o 30 carros. ¿qué va más? Y aparte de eso, el día de la carrera, eso se llenó. Yo tengo por ahí un libro que dice que habían 20.000 o 30.000 personas, porque estaban en los cerros, Fácilmente. ¿verdad? Fácilmente. Una locura, como estaba eso. Es decir, y el problema es que no había stands, no había dónde ir a colocarse uno, sino que era a la orilla de la pista. Sí, El problema principal que tuvo esa pista, y ahí fue donde vinieron después las mejoras, no había mallas ni divisiones. No. Entonces la gente se paraba donde quería. Sí, a la pura par de la A la pura par de la pura pista. par Es de la más, pista, Ese fue el sí. problema. la gente estaba, toda la Metida. gente alrededor de los 10 kilómetros Sí, sí. a la orilla de la pista. Y habían pues autos muy rápidos, ¿verdad? Yo me acuerdo que la categoría más importante en ese momento, o por lo menos la que más autos Algunos tenía, prototipos, ¿verdad? sí, pero en la categoría donde más competencia había era donde estaba Freddy Alvarado, Ajá. con el Levin, Con el Levin, porque había un correcto. Forescore de un Julio de Chiriboga. las Andrés, Casas. Andrés Chiriboga. Andrés era. Chiriboga, Sí. sí, Ahí están, aquí los y el juegos. pique creo que fue las 6 horas estuvieron, Todos, en un pique. y también estaba ahí el BM, Sí, que yo Marco me Vivanco. varé comenzando. sí, correcto, Comenzando y quedé al otro lado. al otro lado. Y yo me acuerdo Entonces, que fue Ni modo, ahí quedé. Viendo fue la como- carrera desde sí, no, fue como una aventura, porque en realidad nadie conocía la pista, no es como ahora que uno llega a la pista y tiene 2 días para probar y las condiciones eran completamente diferentes, eran muy complicadas. Eso fue en el 72, Roy. Esa fue en el Eso fue 76, diciembre del 73. del 73. Sí. Sí, 16 Sí, de eso fue diciembre. bastante antes que yo fui como el Z, pero... Ah, bueno, sí. 16 de diciembre. si no Porque me la equivoco, otra fue en el, yo fui en el en el 77. 77. Yo tengo aquí los, Ujú. la información que me dio Carlos, que es del 77. 7. Es el año que yo fui. Exactamente. 77. Entonces, mi pregunta o el tema que estamos tratando es, yo recuerdo que BMW estaba muy metido en el automovilismo en ese momento, con Mario Naranjo y con Jorge Arturo, un 1600 y un 2000. Toyota estaba muy metida. Ujú. Yo creo que era la única escudería oficial. Sí. Sí, sí. fue la Y Almacén sí. Electra. Y Almacén Electra. Sí, yo siempre he dicho que esa época fue la época de oro del automovilismo porque las agencias Respaldaban. sí, respaldaban mucho, las agencias tenían mucha utilidad sobre la venta de los vehículos y además las compañías, tanto BMW como Toyota, querían que sus vehículos, o sea, patrocinar, que se oyera como publicidad. Correcto. Yo creo que eso fue una de las claves de esa época, que para mí fue como la época de oro del automovilismo. Yo también. Y la suerte de que, digamos, en el caso de la Toyota, que don Javier Quiroz le gustaban las Era un carreras fiebre, sí. y iba y disfrutaba de las carreras. Y Arnoldo Bryan también era Y don Johnny Scofield. Sí. Y don Johnny, que también. Sí, porque Entonces, si vemos los carros que había en esa época, hoy no hay esos autos en Costa Rica. O sea, hoy por hoy Ujú. no hay un solo carro de agencia de buen nivel en Sí, Costa sí. Rica. Entonces, mi... De modelos recientes de carreras de verdad. Correcto. Entonces, yo cuando vi el Levin, los 2 BM, bueno, Roy llegó con aquel el Brabham, Fórmula, sí. era un Fórmula 2, Fórmula 1. era un Fórmula 1. Con motor de Robert. Con motor de Robert, correcto, que corrió contra el prototipo de Fernando Madera, Eso es. que era un Porsche que había corrido Le Mans. 906. Exacto. Y entonces estaba hasta aquel Cooper de Eddie Rojas, Un Longman que era. le decían el níspero, creo que le decían. Sí. que No, y también- ese era un super Bravo, un carro. supercarro, Sí. que era un Cooper de original. Un Sí. Longman era. Exacto, un sí. Cooper Longman. Sí. Y la olla que le decían, que era No, era el 122. el 122. el Volvo. El Volvo, un El Amazon. Volvo, El sí, Volvo 122. que lo manejaba
Jacinto. Don Jacinto, que creo que era el mayor de todos en Sí, esa sí, época, Sí, ¿verdad? Jacinto era 10 años mayor que yo. Sí, entonces, pues para mí ver ese equipo de Costa Rica, esa aventura con esos mecánicos en un país que era lejos y en un autódromo de 10 kilómetros, yo creo que nadie había corrido una pista de ese tipo. Mira, yo me quedé helado cuando llegamos al aeropuerto, que nosotros llegamos el lunes, que ya los carros habían llegado Sí, el domingo en la noche. Y tu papá nos estaba esperando en el salón diplomático y la prensa y nos tomaban fotos. Y yo decía, ¿qué es esta vara? O sea, se sentía uno importantísimo. Y ya tu tata nos atendió, nos llevaron al hotel, nos dijo que fuéramos creo que fue, no me acuerdo, que al día siguiente nos invitaba a comer a la casa. Y parte de lo que nos complicó a todo el grupo que fuimos a correr allá fueron dos cosas fundamentales. Los carros llegaron a Ciudad Panamá 10 días, 12 días antes de la carrera. Y había que dejarlos en el aeropuerto. En la rampa. Y ahí se quedaron. Entonces, cuando los carros llegaron a Quito, lo más sencillo, el casco, el uniforme y un montón de cosas de Toro se quedaron a mí. Mi caja de herramientas y todos los repuestos del Fórmula. Hasta la batería se llevaron. yo recuerdo. Todo. Y resulta que los carros, por alguna razón, no salían y llegaron a la pista el sábado a las 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Nosotros nos habíamos dado una vuelta, así salimos de la carrera. Fue un envío aéreo. Sí. ¿Ah? Sí, sí, Un sí, envío no, aéreo. el Sí, sí, gobierno claro, mandó un avión. Un avión militar. Porque estaba en esa época, había junta militar. Y entonces mandaron un avión militar y ese fue el que llegó por los carros. Pero y ahí los había un montó. organizador de la carrera. Y él era el que, bueno, venía con una carta de la cuestión de deportes de allá, de la Cancillería y del organizador. El señor vino a Costa Rica. Vos estuviste conmigo en Almacén Electra, no sé si te acuerdas, pulseándola para que te llevaran con el pick-up. Primero, En es que... 1200. Y no te querían llevar. No, pero espérate un momentico. Yo me enteré que ahí en Ecuador, en Yaguarcocha propiamente, tenían una categoría de pickups. Sí, que le ponían una tabla de Playwood atrás. No sé lo que le ponían, pero yo sé que eran muchos pickups. Sí. 80 pickups Sí, salían sí, ahí. sí. Y entonces a mí me interesó muchísimo. Bueno, yo tengo un pickup y era competitivo el pickup. 1200 era. Sí, bueno, era un 1000 convertido en 1000. 1200. Ujú. Mira, y cuando me pidieron las especificaciones, me dijeron, no, usted no califica, los de aquí son muy sencillos, me dijeron. Sí. Y no, al final no pude. Estamos hablando de la primera fecha. La primera fecha. Sí. Porque la segunda fecha, que fue 4 años después, así es como yo lo recuerdo por lo menos. Sí, en el Ya yo, 77. sí, ya yo tenía el 280Z. Y entonces otra historia, Correcto. otro momento. Pues esa fecha para mí fue muy significativa porque a mí me abrió los ojos hacia el automovilismo. O sea, yo hasta ese Fue el momento... culpable. Exacto. Yo diría que ustedes son los culpables, porque yo después de eso empecé con la fiebre del automovilismo, porque esa experiencia a mí me marcó mucho. Aparte porque para mí fue una carrera muy heroica. Ujú. Yo recuerdo que Jorge Arturo se quedó varado no sé dónde y se vino empujando un rato el carro y llegó a los pits y después... No, Turo se quedó hasta el fondo. Sí, Arturo se quedó hasta el fondo, pero después hubo... No, el que logró llegar fui yo. Cuando salimos en las fórmulas, y como a mí me habían robado la batería, llegaron a las 10:30 y ahí nosotros no sabíamos exactamente cómo venían los carros. Hasta ahí fue donde nos enteramos de todo. Entonces, logré conseguir el carro de nosotros, el Fórmula S. Algo pasó y no estaba generando. Entonces, conseguí una batería y yo digo, hasta donde aguante, a ver si aguanta toda la carrera. De por sí era nada más la bomba de gasolina lo que iba a menear. Y ahí nada más me aguantó 3, 4 vueltas, nada más, y ahí se apagó en la bajada, en el fondo a la derecha, y me pasó una cosa que es como una anécdota, es fea a la vez, bonita y fea, ¿verdad? Me varé, busqué dónde orillarme porque pasaban los carros ahí bajando, Una velocidad impresionante. y como a la hora de carrera, había un McLaren que había llegado
con unos gringos y se paró. Y vino y se paró detrás mío. Y me dice, ¿usted no tiene tal cosa? Que necesitaba algo, o la bobina, o algo en el distribuidor. Vimos, revisamos y era igual. Entonces yo le dije, ¿me lo vende, me lo presta? ¿Qué hacemos? Yo le digo, una condición. Yo se lo doy, pero me lleva a los pits. Sí, porque eran 10 kilómetros. Sí. Y ahí el McLaren ese tenía el habitáculo aquí y siempre tenía como una cuestión pequeñita ahí. Y yo de sapo me voy montando. Y yo le dije, pero vaya despacio. Y ese chaval me llevó de ahí a los pits. Es la peor matada de amebas que me han dado en la vida. Y llegó a los pits, paró y me decía, se tira rápido. Y ahí, yo iba entrando a los pits y ya yo había salido, ¡plá! Y me tiré yo de ahí allá sin cinturón. Yo veía donde me iba para adentro, para los lados. Sí, yo digo que fue heroica porque no había seguridad. Cero. Yo creo que ninguno de ustedes había corrido nunca una pista tan larga. No. Nunca. A esas velocidades menos. Los claro. carros se entregaron el sábado. La pista no la conocían. No lo conocía. No es que había una bandera roja y paraban la carrera y de ahí pasó de todo. Me acuerdo que hubo, no sé si hubo más de 20 muertos. Ese fue el año de la Ese Ese fue el año del accidente. Terrible. O sea, y recuerdo que llegó Jacinto a los pits con el parabrisas lleno de sangre. completo. ¿Te acuerdas? Sí, Porque sí me el acuerdo. de adelante había levantado a alguien y él se bajó. No, es que cuando el accidente fue en la curva después de la meta, tenía peralte. Entonces, la gente se fue sentando porque todo el mundo entraba por la parte de abajo al peralte. Entonces se fueron sentando, se iban bajando. Y en eso viene un carro de Perú, un Mustang, y pasó recto. Pasó recto. Pero no era en la curva en Las Palomas. Que le No, decían. la Paloma es No, en el la otro otra lado. era la que tenía más Esa sí peralte. tenía una inclinación así, esa tenía un leve Sí. peralte. Y fueron el 90% de los muertos que hubo, lamentablemente, en esa carrera, fueron ahí, en ese accidente. La carrera no la pararon. Nunca. Siguió igual. Creo Nunca la que- pararon. Y la sangre de toda la gente que estaba ahí chorreaba. Pero creo que se murieron hasta las reinas, porque habían reinas de belleza. Sí, una y cosa los así. policías que Mae. habían puesto ponían a los policías como barrera, Sí. para que la gente no se pasara a la pista. Madre, Sí. todo hubo. Y lo que sí, después yo hablé con el organizador y me dijo, Roy, lo que sale en la prensa son los muertos que tenían identificación. Por desgracia estaban en un lugar muy indígena y entonces habían 15, 16 que no tenían documentación. Sí, Eso fue lo que me dijeron. eso. Entonces al final, de ahí, puede que realmente han sido 15, pero siempre se habló de 32 personas. Sí, no, y esa carrera así fue, y aparte de eso, no se paró, se siguió compitiendo. Yo me acuerdo que había paradas de pits que no eran tan técnicas como ahora, porque yo me Sí. acuerdo que hasta se bajaba el piloto y se volvía a subir. Pero la carrera en sí, para mí fue impresionante Show. ver que un grupo de gente de Costa Rica llegara a correr una fecha en un país como Ecuador y en una pista como esas. Y que tuviera la capacidad y la calidad de autos y de técnicos para hacerlo. O sea, porque uno se imagina, en esa época, pues ni Ecuador la tenía. Porque Ecuador tal vez tenía 2 o 3 carros muy buenos, el Porsche, tenía un BMW y estaba, porque Ford, el Escort era peruano, creo que no El Escort era peruano. Sí. Uno de los mejores carros era el Levin. Sí. En realidad el Levin Y- era y- un y- carro Era muy un bueno. carro de fábrica. Era un Sí. carro de fábrica. Era ¿Y cómo le fue a Freddy en esa carrera? Yo no me acuerdo. Quedó segundo No, Segundo. tercero Tercero. y primero en la categoría. y primero en la Tercero categoría. absoluto. Tercero Sí. absoluto y primero en Y la primero en la categoría. categoría, sí. Y buenísimo. no había cambio de piloto. No, 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 no. no. No había Eran cambio. 2 horas. Es que la carrera eran 2 horas por de pica. categoría, ¿no? Sí, Sí. la carrera se hizo, eran 6 horas. Sí. 2 horas de los pick-up, Eso es importante. Sí. 1200, Sí. Mm. 80 carros, 2 horas. Era algo impresionante, esa parte. Después venían los carros GTs. Y después de los carros GTs venían fórmulas y prototipos, que era donde yo iba con el fórmula que prácticamente lo iba a estrenar
porque venía recién llegado. Madre, olvídate la preparación, hasta que me da vergüenza donde yo veo las fotos. Por eso aguantamos ahí nada más 4 vueltas. Pero sí, cuando el hijo de mi alma carro iba en la recta y uno ponía quinta, lo mismo que le pasó a Kiko, cuando Kiko se iba en el Z, daba miedo bajando ahí. Sí, Daba porque miedo. esa fue la primera fecha. Sí. Después ya fueron más preparados para la siguiente. Exacto. Claro. Y los carros llegaron yo me acuerdo que llegaron como el martes antes de la Sí, carrera. sí. Ya, Tuvimos chance. La segunda vez. Sí, cuando fuimos. Yo sé que yo salí sin conocer la pista. Todos los que corrimos, desde Freddy, Eddie, o sea, toda la delegación tica salió sin haberle dado una vuelta a la pista. Yo no recuerdo muy bien la vez que yo fui, de 7-7, si tuvimos, yo no recuerdo haber tenido chance también de andar. Carlos Sanz y de hacer Carlos un- Kiko Fonseca primero y tercero en Ecuador. Sí, pero digo, no recuerdo haber tenido chance de un reconocimiento de pista tampoco. Creo que no se hizo. Yo sí me acuerdo porque la primera vez que fuimos, después nos moríamos de risa porque nunca habíamos corrido en circuitos tan rápidos. Corríamos en la Sabana y en Salvador. Para ver Montreal. pelo uno ahí va. Exactamente, y entonces nosotros en esa curva rápida, nosotros metíamos tercera, o sea, compresionábamos a tercera. Bajábamos a tercera. Sí, claro, sí. Entonces después llegamos y ahora pero somos unos pendejos, cuando llegaron los locales, entraban en quinta, después al final nosotros entrábamos en quinta, gas tabla, y se topaban, había que levantar el gas. Sí. No, y la parte impresionante, por la velocidad que alcanzábamos, yo recuerdo también, igual en el Z era de quinta, y yo lo que recuerdo que me atemorizaba a mí cada vuelta que pasaba era tener el lago a la izquierda a 1 metro o 2 metros sin Y ninguna para barrera. la derecha. Y yo decía, un desperfecto el carro, y yo voy y me ahogo, el carro va a caer y yo me ahogo en el lago. Sí, porque el Que problema por era cierto, que no has dicho que sos prácticamente ecuatoriano. La palabra Yaguaracocha es un Lago nombre de sangre. indígena que quiere decir lago de sangre. Exactamente, sí, pues, Eso se me quedó a mí Porque dicen y peor, más miedo me daba. Después de haber visto el accidente, fue un lago de sangre. Y Arturo también fue en el 77. No, yo no No, fui. tú fue en el... No fui, la primera vez que fuimos nada más en el 73. Sí, bueno, esa Bueno, sí. después de la carrera, bueno, pasó todo ese accidente, nos tocaron ver cosas trágicas ahí en los pits donde traían a la gente. A mí mis papás me agarraron, me metieron en el carro y me devolvieron. Sí, una cosa espantosa que no vale ni la pena comentarla. Pero sí te puedo decir que el organizador recogió la taquilla a lo que me dijeron a mí, hablando después con tu papá. Recogió la taquilla y pasó el accidente y el hombre se fue o a Colombia o a Perú. Huyó. Y entonces después de la carrera, nosotros llegamos al aeropuerto a dejar los carros y nos dicen, bueno, pues pero primero tienen que saber cuál avión se los va a llevar y que el avión esté pagado y toda la cuestión. Y no nos dejaban entrar. Entonces yo me fui de tu papá. Tu papá dijo, me pongo la gorra, como dicen, y vamos a luchar. El martes yo lo acompañé a la Cancillería. Y ahí a decir, porque no había quien nos devolviera los carros. Y nadie se quería hacer, todo el mundo se lavó las manos. Y nada. Entonces tu papá amenazó al gobierno de que si los carros no los devolvían, íbamos, la embajada de Costa Rica iba a hacer una conferencia de prensa denunciando que el gobierno falló y que ahí estaba la carta. Y a mí no se me olvida, el miércoles y los mecánicos y toda la gente no se pudieron ir, entonces les iban a hacer un vuelo para el sábado. Y a mí me llamó, decime por qué, que era dificilísimo hacer una llamada. Me llamó don Javier Quiroz y me dice, Roy, me dicen que usted está con don Edmundo allá, por favor, quédese y vigile. Yo me encargo después de lo suyo, yo pago todo, pero usted se viene cuando los carros se vienen.
Y yo me tuve que quedar como hasta el martes, miércoles de la semana siguiente. Ahí, con tu papá, resolviendo. Y hasta que ya, y el gobierno dijo, y sí, les ponemos un avión. Y montaron todos los carros juntos, los de nosotros, los de Panamá, y los tiraron ahí en el aeropuerto de Panamá. Pero si fue, yo veía que no los iban a devolver. Estaba feo la cosa. Bueno, es que hoy por hoy es difícil organizar una carrera en el exterior. Me imagino que en el 73 era una odisea, era una aventura. Odisea, y más por avión. ¿Eh? Porque, ¿cómo se llama? Es mucho más difícil manejar. Aquí 6 tengo una autos foto en el aeropuerto de Ecuador, bajando el BMW. de Arturo. ¿Sí? ¿Bajando qué? Ah, sí. El BM. Sí, claro. No, como ese Eduardo era una odisea hacer Sí, una carrera. Y eso es a lo que voy, o sea, Carlos Tanzi, Jorge Arturo Valverde, Kiko Fonseca y Roy Valverde hacían automovilismo de gran calidad en ese momento. Todos han sido campeones nacionales. Ustedes están en la galería del deporte. Sí, claro, yo soy campeón nacional y centroamericano. Entonces, uno se pone a analizar lo que hacemos hoy en día o lo que hemos hecho en los 10 años anteriores y uno dice, bueno, en esa época El Salvador no tenía autódromo. No, corríamos en Merliá, ¿cómo se llamaba? En Merliot. Merliot. Sí, Con los contra los Alfa Romeo. Exactamente. Okay. Y antes de eso estaban los planes de renderos. Exacto, era subida, ok. Sí. Y Panamá no tenía pista tampoco. No. Que se corría, no sé ni dónde se corría. Pero sí corríamos en Río Alto. Y de Panamá, En el aeropuerto. y de único que hablábamos de Panamá era de Rodrigo Terán, o sea, era como que era solo uno, Sí. no era tanta gente la que realmente No. practicaba el automovilismo a ese nivel, ¿verdad? No, pero ellos sí invitaban a mucha gente de Centroamérica. De Centroamérica. Sí, iban salvadoreños, guatemaltecos no llegan. Salvadoreños y salvadoreños costarricenses, y- básicamente sí. dos. Sí. Y ellos. Y luego la gente de Perú, Sí, que sí. llevaba Chachi Fernando Divos, Madera. los Divos, los divos. sí, Divos. correcto, sí, Sí. Chachi de Voz Chachi Divos. Sí. y, Pero sí, y Fernando Madera. sí eran muy interesantes las carreras en Río Alto, en Panamá, porque sí Chivas. había, digamos, una participación internacional importante. Sí, Pero claro, siempre era Desde el una año carrera, sí. 7-3 o 7-2. 7-2. Pero siempre Costa Rica tuvo como que era la que llevaba la pauta. Sí. Sí, claro. Entonces, ahí voy yo, o sea, ok, por ejemplo, un Roy Valverde, ¿de dónde nació esa pasión hacia el automovilismo? Y por qué siempre la característica de Roy Valverde fue mi impresión, o sea, esa es mi opinión. O sea, yo he visto siempre un Roy Valverde que nunca se ha concretado en comprar un carro y correrlo, sino que siempre ha querido hacerlo y correrlo. No tenía la plata. Era el más limpio de todos. Pero igual, lo que tenías nunca fue malo. Ujú. Entonces, uno dice, ¿de dónde venía esa? Porque eso ya no lo ves hoy en día. Ujú. O sea, La pasión. esa Que- aventura. y lo voy a poner así. Ok. Sin menospreciar a Arturo y a Carlos Tanzi. La loquera o pasión que teníamos, Kikos y yo, que hemos tenido, Eso iba a comentar. mae, es que nos quedábamos sin dormir. Arriesgábamos lo que fuera y cogíamos lo que fuera con tal de irnos a correr a todos los lugares que hemos ido. Y sin un 5, y yo me acuerdo, Sí, pucha, yo contando la carajada aquí a ver si me alcanzaba a pagar. Con los mecánicos, cuando yo llegué la primera vez a correr a Merliot, y llega Enrique Molins, que el cual mantengo una gran amistad, Kiko también. Bueno, estaba Hugo Barrera, pero Enrique me dice, Roy, vamos a comer en la noche. Yo llego a recogerte y cuando llega, y ahí yo estaba con todos los mecánicos y con toda la gente metida ahí, todos mezclados, y ellos se asombraban de la relación piloto-mecánicos que siempre ha existido, Sí, muy allá de no los está, ticos. allá no. Ajá. Y allá en Salvador, No se en hablaba. Guatemala, era No. una relación más distante. Sí, sí. Tenían- ¿Ok? Sí. Y entonces Enrique Le llamó la atención. le llamó, me lo comentó, pero Enrique es un chavalazo.
Bueno, el automovilismo de Salvador, yo digo que la pista fue Visión, Enrique Molins y Hugo Barrera. Pero antes de eso, o sea, yo por eso los senté juntos, porque yo los recuerdo a ustedes, ya cuando yo viví poco en Costa Rica cuando era joven, pero yo recuerdo que en un tiempo que viví yo aquí, la gente iba a los Yoses, porque Kiko Fonseca iba a sacar el carro en la noche para probarlo ahí en la bomba de gasolina. Sí. ¿Te acuerdas? Y todo el mundo se reunía ahí en los Yoses, en la bomba, donde está el automercado ahora, porque Kiko Fonseca tenía el taller ahí. Uno decía, ¿de dónde salió Kiko Fonseca? O sea, ¿de dónde le salió esa técnica? Porque son autodidactas. O no es que se fueron a Estados Unidos a aprender. O sea, los únicos que en ese momento se dedicaban, digamos, un 100% al automovilismo eran ustedes. Roy tiene su historia particular desde el punto de vista de la pasión mecánica y yo tengo la mía. Pero yo te puedo contar un poquitico de los principios para no extendernos en ya las posteridades. Cuando yo tenía el set, esas cosas fueron diferentes. Seguí con la misma pasión, pero a lo que voy. Yo recuerdo que mi papá tenía una pequeña fábrica que se llamaba Vicar, que hacía resortes. Y yo le rogaba que me diera un lugarcito para yo trabajar con el recién comprado pickup, que ese pickup se lo compré a una compañía, un supermercado de aquel entonces que estaba cambiando. Era un 1000, sí, y me costó 6,000 colones, ¿no? El carro. Y mi tata me dio, y hicimos un garajito, y ahí comenzamos a trabajar el carro. Pero era como dice Roy, y hablo específicamente de ese carro porque pasaba. Roy tiene su propia historia de dónde lo hacía, pero yo lo hacía en la fábrica de papá. Tenía piso de tierra y tenía era un galerón. Y no creo que comencemos a hablar de las modificaciones y cómo las hacíamos, porque era algo increíble. ¿Cómo se dice? La creatividad. Sí, es la palabra, la creatividad. La creatividad y las bateadas. Sí, no, pero la creatividad de cómo yo me modificar. acuerdo cuando fuimos la primera vez a Salvador a correr, que llevamos los carros jalados, remolcados por tierra, que yo iba yo me acuerdo de una Toyotona que tenía mi tata, la 505, y llevaba el carro montado como los jalan en Estados Unidos, que ponen las dos llantas adelante, ¿verdad? Y la de atrás va rodando. Y Kiko se iba con una Opel Kadett, con el pickupcillo y con un tráiler que compró que había venido un circo y se murió el elefante, entonces sí. Kiko compró el tráiler. Y entonces iba la Opelilla iba así, ¿verdad? Y se iba haciendo el tráiler del elefante. Esa fue la primera vez que yo salí de Costa Rica a correr, fue como el pickup. Que efectivamente, ya el grupito ya lo habían a 40 kilómetros por hora. Ya 40 kilómetros por hora íbamos en las rectas de Guanacaste en lastre, que estaban comenzando apenas a hacer la carretera. Entonces, las partes del lastre, y Kiko llegaba como a 40, yo venía detrás y yo decía, ay, ya empezó, y comenzaba a hacerse así. Y es que el pickup, el trailer, yo que tenía el alto de esta mesa, y ahí iba el pickup para arriba. Entonces era el Opel aquí y el trailer así altísimo, y se hacía para todos lados a 40 kilómetros. Y ahí el Opel lo meneaba. Yo veía donde se quedaban ahí botados. Es una anécdota que es imposible de olvidar. Que estando yo y ustedes estaban casi todos muy preparados para irse para Salvador, ¿verdad? Sí. Y mira, me encantaría ir. No, mira, y como no tengo trailer, y en eso alguien, que no puedo recordar quién, me dice, si querés te venís con nosotros, pero conseguiste un trailer. Y alguien me dice, ¿te acordás de ahí en la sabana que había un circo? Sí, pues se murió el elefante. Dice, y ahí está el trailer. Digo, de verdad voy a ir a buscarlo. Y efectivamente fui y compré el trailer del elefante. Por eso no se me olvida la anécdota. Que fue tampoco. Vimos cómo lo montábamos, o lo pegamos, un Opel Kadett que tenía 67 caballos, tenía ese Opel. Y había que irse hasta Salvador. Y no importa, lo hacemos y lo hicimos. Como dice Roy. Yo me acuerdo, es decir, yo no me podía ir porque estaba trabajando, y entonces el carro se lo llevó Mario Naranjo.
El BM. El BM se lo llevó él. Yo hice un trailer de madera. De madera lo hizo el trailer. Chivísima. Porque al principio tú empezaste a correr antes que Roy. Yo comencé, comenzamos casi. A Salvador fuimos igual. Sí. A Salvador fuimos igual. Más bien a Panamá yo fui antes, más bien. Usted no corrió, ¿ah? No, a Panamá fuimos la primera vez. Yo creo que Roy corría antes que Arturo. Sí, sí. No, Pero Arturo como corría es que en el Volkswagen de él. Ah, sí, cierto. Arturo corría en el Volkswagen. Con mucha Y yo llegaba a ayudarle. Y yo lo que hacía era andar con Hugo en las subidas de Rancho Redondo. Yo era supuestamente el que le tomaba el tiempo. Entonces, como yo no pesaba nada, y yo tenía 14 años, algo así, porque eso fue en el 64. Yo sentado con Hugo ahí arriba, yo no sé cómo mis tatas nos dejaban. Y yo le decía, 5, 4, 3, 2, como tipo rally, ¡plá! Y jalábamos para arriba. Madre, si había alguien que se sabía Rancho Redondo de memoria, era yo. Y nosotros a veces estábamos en la casa, en Sabanilla. Y ahí no había carros, no pasaba nada. Y nosotros desde Sabanilla. Se oían los... Suave, hay un carro en Rancho Redondo, jale a ver quién es. Y era Freddy o Hugo, que ese día no nos había visto. Sí. ¿Se oía? Se oían. Y nos íbamos ahí. Y por cierto, una vez llega Hugo y me dice, Sí, en línea recta está bastante cerca. Relativamente cerca. vámonos a probar. Ok, pasó, me recogió y jalamos para el rancho. Y salimos de la meta de noche. Nos íbamos como a las 8, 8:30. Y uno veía la luz de si venía un carro para abajo. Y se cortaba. No es que ahí no pasaban carros. Cortaban a la izquierda por el lado completo. Si hubiera salido un carro, una moto. Pero ahí a los 500 metros había una curva a la derecha. Y cogíamos una recta larga. Y cuando llegamos hacia esa curva, nos encontramos a Freddy Alvarado en media calle, haciéndonos así que paráramos. Y ahí Freddy había chocado en esa curva. Todos ustedes se llevaban en esa época, eran un grupo. Sí, Andábamos y juntos. todos éramos amigos y nos ayudábamos y llegábamos todo. a donde fuera. Bueno. Y hacíamos un solo bloque En el 73. de mecánicos. Sí, sí. Sí, sí. En el Pues yo me 73. acuerdo que los mecánicos también se juntaban y Sí, se claro. ayudaban entre ellos. Sí, O sí, sea, sí. no había... No, era diferencia. muy... En el 87 yo me acuerdo que cuando quedé campeón centroamericano absoluto, ¿te acuerdas que el carro, el trueno. no, más bien era el Toms, es el que era de Noritachi, Toms, ¿verdad? No quería emparejar el sábado, no emparejaba. Y entonces Roy tenía el doble cero, tenía el mismo motor, entonces le quitábamos piezas del carro. No, y al final corriste con la caja mía. Exactamente, y el que solucionó fue Kiko, o sea, todo el mundo quería que un Kiko quedara campeón centroamericano. Y éramos un equipo. Era un solo equipo. Un solo equipo. Ahora, sí habían, Sí, o sea, por ejemplo, yo siempre te he visto como un piloto oficial Toyota. Sí, correcto. O sea, y creo que fue después de Freddy, el que heredó esa parte fue Carlos Tanzi. Sí, sí, claro. Y corriste varios autos de Toyota. Sí, claro, y fui que como... O sea, hiciste como todo el paso, desde el pequeño hasta... Exactamente, sí, yo empecé, yo corría igual que Roy, corríamos en las Y carreras robándose los carros de la Toyota para ir a practicar. ¿Y cómo se llama? Nosotros corríamos en moto en los festivales de... Todo. En moto también. Claro. Cuando estaba iniciando el motocross, ya corríamos en los festivales de los colegios. Esa parte no viví yo. Y esos ustedes se conocieron por el automovilismo. Ah, sí, claro. No por las familias, no eran No, amigos no, de no, colegio no, ni nada de eso. No, y por Don Pánfilo, el tata de estos que siempre nos invitaba. Un fiebre, ¿verdad? Qué Era un buen alma. fiebre. Pero fíjate que en el 73, cuando yo choqué, allá arriba en el pisote, Ajá. ese día, tal vez no se acuerdan ustedes, Sí, claro. yo habíamos me acuerdo. estado probando tu carro, el pickup, vos con el Corolla, Carlos Fallas con el otro Corolla y yo con el Boruca. Ajá. Y subimos hacia el Irazú. Y entonces dijimos, vámonos a almorzar. Nos fuimos a Antojitos, almorzamos. ¿Y San Pedro? Sí, Sí, ya almorzamos y cada uno jaló para su casa. Yo me fui para Sabanilla y le digo a Bernal, bueno, ya este carro está listo, vámonos para arriba, vamos a darle duro.
y pasó la torta que pasó ahí. Sí, cuando te estrellaste, Que se ahí te me cortaron. estrellé arriba en la entrada de la casa de Arturo. Sí, porque teníamos, y además teníamos los parabrisas eran de plexiglas, De ve que plexiglas, animalada, sí, eso era, fue era la un torta. En la suicidio. noche era peor. No, no, y además, digamos, Roy, yo vivía en San Ramón de Tres Ríos en esa época, y me llamó Roy tenía una cortada Sí, aquí, aquí, era el brazo. y casi- Toda la instalación eléctrica guindando aquí. y entonces yo tuve que ir a recogerlo y llevarlo a la clínica. Con el doctor Yo creo que esa es la cuenta, tuve que pagar, pero... Con el doctor Montalto, que Sí, yo me acuerdo de haber llegado a la clínica y estaba el doctor Montalto. sí, él bajó con nosotros. O sea, cuando Carlos me recogió a mí, yo estaba en la casa de Álvaro Metivo, que quedaba más arriba ahí por el Parque del Este. Y que yo paré donde él, porque él estaba... Yo había pasado para arriba soplado, entonces la gente salía a esperarme cuando bajaba. Aunque fuera para decir adiós o Ahí viene esperar. Roy. Sí. Unos chivas y otros contentos. Entonces me vimos a mi tío y ahí, él era cirujano dentista. Pero entonces le dije, es que Roy se cortó, decía Bernal. Y no sé qué. Y ahí me bajaron el carro y donde hacía así me dice, no. Dice, vámonos para la clínica y nos fuimos. Y cuando llegamos enfrente de la casa del doctor Montalto, estaba ahí esperando. Y entonces vos paraste. Que por cierto, inicialmente vos venías con la Toyotona. Y yo estaba tan hecho leña, ¿verdad? Y el brazo se había puesto, no se me olvida que yo volví a ver la pierna y yo veía, ¿por qué esta vara? Eso fue en el Boruca. ¿Sí? Y el brazo... Explica qué es el Boruca, porque la gente no cree Sí, que... el Boruca era un prototipillo que había traído Almacén Electra. Basado en un zombie. Era basado en un zombie. Motor atrás. Sí, todo. Sí, Era, sí, era sí. como mucho muy Chivísima. pero era todo Carrera chivísima. deportivo con carrocería de fibra de vidrio, pero yo conozco una persona que se llama Rubén Valverde que le cortó el Te techo. hecho todo para Sí, le quitarle cortó peso. todo y por eso fue que tuvo el accidente que tuvo con el brazo. Porque- Dice, lo cortó con la fibra de vidrio. Claro. Con el plexiglas. Con el Con el Yo salí, plexiglas, sí. iba sin cinturón. No. Tenés una foto del Boruca ahí. No, man. Es Bueno, lo importante que la busco. gente la conozca. No, Man. pero digamos, tal vez Eduardo no sabe esa parte y la gente no sabe que nosotros empezamos con mecánica nacional, con Sí, carros, sí, con sí. carros, Todos eran carros. todos carros eran hechizos. Yo me acuerdo, el primer Corolla que yo corrí tenía pistones de Jeep Toyota, o sea, lo decía Roger Martínez. ¿no? Sí, Y ahí fuimos, ahí el fuimos. Empezamos a hablar de el mecánica primero, nacional y de Sí, todas las y cosas. ahí fuimos que hacíamos. mejorando y mejorando. Y yo creo que por eso tuvimos como un nivel conductivo muy, muy alto, porque hay gente pues que tiene los recursos, nunca ha corrido, se monta en un carro rápido y no lo puede manejar. Nosotros empezamos con unos estañones. Muy jóvenes. Con unos Y estañones. pulseándola duro, Y sí. ya cuando tuvimos carros rápidos, o sea, Porque sí llegaron carros buenos aquí, porque Claro. el BM era un BM, ¿Era un Schnitzer? era un Schnitzer, era, Sí. ¿no? Y BM le metió duro en esa época. Claro. Sí, Pues yo me acuerdo que El carro lo hicimos aquí. como que el más serio de todos los pilotos era Jorge Arturo, Sí, ¿verdad? claro. Y se identificaba que en el BMW, ¿verdad? Sí, claro. Que corrió contra otros BMWs en su claro. época también. Sí, pero ¿no? lo hicieron aquí, pero trajeron todo ustedes. Sí, todo. Nosotros trajimos, el motor fue lo único que vino de allá. Todo lo demás, ese carro se le compró a aquella señora que vivía ahí. Allá arriba por del pisote. Cristo. Sí. Ah, no sabía yo. Era en base a un Ella 1600. Llegó a cambiar el carro y entonces Era un chasis 1600. el carro original Era un 1602. 1600. Mm. 25761 era la placa. Y esa gente, la señora y el esposo, supieron de eso y llegaban de vez en cuando a las carreras a verlo correr. No, sí, pues, Y pero después le pusieron caja y frenos. ¿sí? La caja era una caja de quinta original de BMW. Ujú. Entonces, No, pero vinieron los compensadores y todo. se trajeron, sí, los compensadores, Creo que y, los frenos, algo de trabajo. los frenos se trajeron. Después, posteriormente. Posteriormente se trajeron los frenos y nosotros le hicimos todos los sistemas como tenían para modificarle
el Campbell y el Caster. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me fue el nombre de mecánico estrella tuyo de BMW. Marcos Ramírez. Marcos Marcos Ramírez. Ramírez. Que era un carajo que era Tenía apodo. Marcos me llevaba a mí como dos cabezas. Sí, sí, era Era grandote. inmenso. Y, Sí. y un Y lo carajo- que comía. Sí, yo me acuerdo. Es que es un monstruo bien grande. Pues eso es lo que, por eso están aquí también, porque también uno dice, ¿qué mentalidad tenían ustedes en esa época que yo al día de hoy no la veo? O sea, al día de hoy, La pasión. no solo la pasión, sino también la dedicación y el conocimiento. Porque, por ejemplo, ustedes fueron desarrollando, como dices bien tú, autos de mecánica nacional a puro experimento. Toyota llegó a ser un equipo Sí, de claro, primera. sí, claro. BMW con Jorge Arturo también llegó a poner la marca y Jorge Arturo pues corrió en todo Centroamérica y por todo lado con BMW, y Mario Naranjo también. Kikos pasó de aquel pick-up, pasó a tener aquel Z. 280 Z, Z. 280. Bueno, que originalmente ¿Cuánto duró era- la aventura del Z? Porque primero era 240 y después fue o sea, ¿cuánto duró? Eso duró 10 años. te voy a decir, ese carro yo lo estrené, bueno, primero que todo era igual, un carro estándar, igual que como mencionó Jorge Arturo que había su BMW, era un carro original, un Z que me tuve la oportunidad de comprarlo con Landry Sáenz, que me ayudó, porque tuve a Landry Sáenz como patrocinador un tiempo importante, y el carro era tan estándar que Carlos Tansi se va a acordar que las primeras veces que corrimos vos y yo en turismo en serie, vos con el Trueno y yo con el Z, totalmente estándar. ¿Se acuerda de eso? El Celica. Esos piques. Sí. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, eso fue como en el 7.3, pero ya en el 7.4, cuando se inauguró el autódromo, que fue el año que se inauguró, ya lo habíamos convertido en un carro de carreras. Y esa aventura con el Z duró desde el año 7.4, y después hablamos de las carreras que se cumplieron y todo, hasta el año 80. Correcto, sí. Hasta el año 80, no, para ver, estoy hablando paja. Hasta el año No, siguió más. 86 sería. Sí. Sí, porque hubo varias transformaciones. No. Y yo lo corrí después, Sí. cuando aquí compró Y el Jorge Arturo Porsche. también. Y tú Yo también. corrí Bueno, y como- ganamos las primeras 3 horas de Costa Rica. bueno. Las primeras Yo 2 horas de Costa corrí Rica unas fueron 3 horas con vos. Se le fue el diferencial al Chonche faltando 2 vueltas y para acabarse la carrera y íbamos ganando. Sí, Sí, el carro tiene. Sí, Yo no, y- me acuerdo, o sea, yo sí, identifico sí. a Kiko Fonseca Sí, con sí. el Datsun. Sí. Sí. Y creo que todos lo hacen así también, ¿verdad? A Jorge Arturo con el BM y a Carlos Tansi Toyota, porque creo que tuviste más carreras que Freddy Alvarado, ¿o no? Sí, claro, no, Freddy. Freddy Freddy- corrió muy poco. Muy Sí, poco, aparte sí. Toyota tenía muchos aspirantes a ser el piloto oficial de Exactamente. Toyota, me acuerdo. Pero yo tenía la ventaja que yo trabajaba en Toyota Sí. y mi papá era gerente de Toyota, entonces yo Entonces- soqué las tuercas. Yo saqué las tuercas para... La influencia. No, Ya, ya después fue que entró la competencia con Javier y con... Sí, no, más bien sobre esos todo fueron... Javier. Los que heredaron, No, más no, bien. más bien esos vinieron después y fueron Sí. discípulos míos y más bien yo fui a Japón y cuando yo compré el Toms ese, que era es que en Japón ese Corolla Toms era 2000 centímetros, era el carro personal de Noritachi, porque Toyota al principio no quería meterse directamente en las carreras para no exponer como su nombre de que Toyota estaba, digamos, involucrado en las carreras. Entonces hicieron TRD y pusieron a Tachi. Tachi era el corredor famoso en esa época. Y entonces hicieron ese carro que era como un chasis. Era un imagínate- Toms. Sí, era un Toms, pero imagínate vos que Pero era un no Starlet. tenía chasis. O sea, Estamos hablando del Starlet. no, el Corolla Toms que es campeón centroamericano. Se acuerda que no tenía, que la suspensión se agarraba del block de adelante, no tenía puntas de chasis. El Corolla. El motor iba atornillado Sí, a la sí, pared de fuego. que tenía Es que dirección también a la hubo un derecha. Toms Starlet, ¿cierto? No, sí, primero trajimos, bueno, el Levin, después trajimos el Trueno. Lo que pasa es que el Trueno era muy aerodinámico y se desempeñó bien en Jaguar Cocha, pero tenía un motor
que de 2 válvulas, no era multivalvular. Entonces tenía unas chapas así y se quebraban. Entonces ese carro nunca sirvió, ¿verdad? El Trueno no fue un carro exitoso. Y entonces a raíz de eso trajimos el Toms. Esa era dirección a la derecha. No, Trueno. ese vino a la izquierda. Ese era el de izquierda. Yo corrí, ¿cuál fue el que corrí yo entonces con vos en Salvador una vez? El Toms. El Toms el ese. Corolla, sí. Ese Corolla, Ujú. que fue cuando Sí. corrieron con la caja mía y Exactamente. ganaron el campeonato. Exactamente. Ahí había mecánica por todos lados. Y nueva la caja. Estaba Y nueva, cómo se llama, llegando al y repuesto. en las primeras 3 horas de Costa Rica, me acuerdo que ganaron Kikos y Roy, y Freddy y yo en el Leví. Segundos, pero quedamos en la vuelta, hicimos 142 vueltas, quedamos en la misma vuelta del primer lugar. Sí. Un pique bravo. Llovió y todo. Sí. Ahora, este grupo y ustedes corrían en el estadio. Sí, claro. Sí, claro. Y después ustedes, Nosotros hicimos el autódromo. exactamente, Nosotros- después viene la iniciativa de ustedes, Exactamente. porque ya ya no se podía. No, Ahora, porque en el Nos 72, prohibieron en el Nos prohibieron 72 correr en el estadio. se había volcado un carro y hubo mucha bulla ahí en la curva de los huecos y no sé qué. Y entonces llegó, que era un fiebre, Rogelio Castro Pinto, que era el director de tránsito, y le comunicó a SEA, Ujú. ya no puedo dar más permisos. Llegaron órdenes de arriba de que les dé tiempo para que ustedes hagan una pista. Entonces se corrió hasta el 73 y ya en el 74 se inauguró la Guásima. Exacto. Yo quiero hacer un paréntesis porque hoy mencionó muy rápido. Había una curva que se llamaba Curva de los Huecos. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué se llamaba Curva de los Huecos? Bueno, yo lo voy a decir, ustedes Sí. me ayudan a recordar. Esa es la curva que queda, bueno, estamos hablando que corríamos alrededor del Estadio Nacional. Ujú. Okay. Usando la parte del bulevar. Sí, la parte, sí. De Romoser. Sí, la curva de los huecos es donde está actualmente la entrada de Romoser. Pues sí. ¿Qué pasaba con la curva de los huecos? Que nosotros nos daban permiso, el tránsito nos daba permiso de correr, pero correr el domingo. Creo que no nos daban permiso para Nada, entrenar el sábado. nada. Entonces, ¿qué hacíamos los pilotos? Ahí es donde viene la pasión y la viernes. Ujú. ¿Qué hacíamos los pilotos? Reuníamos gente que tuviera pickupcitos y que tuviera algo como transportar y echábamos sacos de cemento, sacos de arena y nos íbamos nosotros personalmente, sí o no, a los rellenar los huecos que El se habían viernes hecho en esa curva. se reparaban el viernes para que el domingo estuvieran bien. Por eso le llamaban la curva de los huecos, porque estaba llena de huecos y las arreglábamos nosotros para que fuera relativamente, ¿cómo se llama? Menos complicado poder pasar. Pasable, O sea, digámoslo así. la pista era pasando por el frente de Canal 7, no. Sí, Sí, claro. claro. Doblabas a la derecha hacia el ICE. Sí. Eso es, pasaba Por el enfrente bulevar. enfrente del Exacto. Chicote. Y doblaba uno, la- después en la del casa Chicote Rubén II, doblaba uno donde en la estaba la casa- revisión. La curva. Donde estaba la revisión de... mecánica, por eso estaba se la llamaba la revisión, curva. Ah, ahí estaba Decra, ahí Ahí estaba. estaba la revisión mecánica, sí, era una Pasaba casilla. la cruz. Que llegaba Después uno, la estaba curva, la, la curva de la cruz. Y la que la siguiera curva de la la cruz. cruz. De la cruz. Exacto, sí. Que se reducía, venías de así y cuando Y doblabas se la hacía un cruz, embudo. lo que tenías era... Era una curva que empezaba suave, se cerraba y empezaba ancha y terminaba del ancho de un Del carro. ancho de un carro. Y ustedes entonces, ese grupo se une y toma la iniciativa de hacer un autódromo. Claro. Fuimos un Bueno, montón no, de fiebre. Sí. Porque esa época en que estaba Alan Hooper, que estaba Jorge Jiménez, Sí. Jorge León estaba también. Jorge León, Ujú. estaba Jacinto. Arnoldo Quirós. Arnaldo Quiroz, chaineado, sí. Exactamente. Ujú. Y yo entonces me No, el a mi doctor, querido padre, don Enrique Fonseca, que Ahí Sí, estuvo, claro, que ahí se se sumó. hiciera, no se llamaba socio, que se hiciera inversionista. inversionista. Sí, sí. Y el el- doctor y Peña ahí- Chavarría. vendiendo Ujú. tiquetes para de la compra del No, autódromo eso de- fue como de fue así, 6,000 ve, pesos. Te voy a algo así. contar cómo fue la compra del autódromo. Fuimos a buscar la propiedad y encontramos la propiedad, esa propiedad, que eran 40 manzanas. La actual. la Sí, actual, la actual. Ujú. y nos dieron la cotización, costó 400,000 pesos. Pero había que reunir esa cantidad de plata. Era una cantidad el de dólar era plata. 4. No. Ah, No, se 280. dieron 50,000 pesos de prima
y 400,000 ahí a pagos. Y lo que hicimos fue que conseguimos un grupo entre todos los fiebres, ¿verdad? Hicimos un fideicomiso en el banco y cada uno se hizo cargo de una parte y fuimos pagando entre todos la parte para comprar el terreno. Y entonces ya teníamos el terreno ahí y a mí me tocó la parte de hacer los planos y ya después entonces incorporamos gente que nos ayudara, porque ahí sí se necesitaba, ya no eran 400,000 pesos, sino que se necesitaba bastante más para lo que era la pavimentación de toda la pista. Sí, el doctor Peña Chavarría. Ahí entró el doctor Peña Chavarría. Don Javier Quiroz, don Aldo Tanzi. Que tuvieron la idea de hacer que la gente estuviera arriba y la pista No, cuéntales cuál fue el problema. El problema fue que... Sin querer queriendo. Cuando íbamos a hacer la pista, resulta que había una capa de sonsocuite, que es un barro de olla, ¿no? El de la Guásima. Exactamente. Sí. Y entonces, eso había que quitarlo, porque no podíamos sentar el asfalto, el pavimento sobre eso. Entonces fue necesario sacar eso. Hasta llegar a un exactamente, suelo. Hasta llegar a un suelo que tuviera capacidad de soporte. Y entonces así lo hicimos. Eso se convirtió en una ventaja después. En primer lugar, por visibilidad de la gente. La gente podía estar subida en un paredón, pero no tenía riesgo. Pero reducía un poco la visibilidad general. La visibilidad, digamos, general. No podías ver toda la pista. Sí. Pero nunca hubo un accidente. Es decir, donde se atropellara a alguien ahí. No, accidentes así, de personas no. Y además, habían incentivos para la gente que vendía acciones. Entonces, Roy, yo y Kikos engañamos a un montón de gente. Engañamos a un montón de gente. Y como yo trabajaba con Toyota en la línea comercial, tenía un montón de clientes y viejillos. Y entonces nosotros vendíamos acciones del autódromo y ganábamos comisión que nos pagaban con acciones. Por eso al final nosotros éramos socios importantes, no pusimos plata, pero pusimos trabapo. Ahora fue el primer autódromo de Centroamérica. Yo hice los planos, ¿no? Y es me que hay mucha gente que también, pero fue el primero de Centroamérica. Sí, claro. Como autódromo, sí. Porque el Río Hato no era un autódromo, era un aeropuerto. Sí. Bueno, vos sabes una cosa, hay una cosa que se fue muchísimo dinero en la construcción invisible. 57 cajas de registro tenía toda la pista. Unas tuberías para canalizar todas las aguas. Sí, el sistema pluvial era muy bueno. Importantísimo. Sí. Bueno, ese fue parte del diseño de Jorge Arturo. Sí. O sea, ¿cómo se llamaba el otro ingeniero que nos ayudó? Carlos Barrientos. Pero fue una aventura porque en esa época hacer un autódromo no era... No era normal. No. O sea, no era normal en nuestra zona. Donde vos cuantificás lo que costó el autódromo, lo que fue hacerlo, ponete a hacerlo en estos momentos, ¿cuánta plata significaría? Sí. Imagínate, no puedes lograr que la gente te dé el dinero tan fácilmente. ¿Será que es que había más pasión? Yo no sé qué. No, pero todo el mundo... La pasión era gigantesca. Sí, cuando se dijo, viene el autódromo, la gente... Nosotros queríamos ser alguien, nosotros como corredores, y queríamos también ser alguien a nivel automovilístico, que inicialmente queríamos ser, no por ser los primeros, pero tener... digamos, ¿Dónde correr? Ya no teníamos. Sí, exacto. Ahora, ustedes también tenían la idea de ser pilotos profesionales, o no, o nunca se les dio, o sí, o todos sí tuvieron esa, o sea, en algún momento todos quisiéramos, pero en el caso mío, que me tocó ir a Inglaterra y correr, hacer unas carrerillas de Fórmula Ford, y vos veías el nivel y el costo, imposible. Estaba fuera del alcance. Pero sí. Ya desde esas épocas, el que llevaba la plata corría. Pero, por ejemplo, tú fuiste a Inglaterra a correr Fórmula Ford. Yo iba a estudiar economía. Bueno, todos. Yo también me fui a estudiar. Supuestamente yo iba a estudiar economía e inglés. Yo también le dije eso a mi tata, ¿verdad? Y estuve en los cursos y toda la cuestión.
Pero yo, mi mente turbo me mandaba la plata por mes para que yo fuera a Brands Hatch y a Silverstone a hacer en la escuela de pilotos. ¿Qué época era? ¿Qué año era? En el año 70. Estaba, 70 y ¿qué 70. pilotos había famosos? Porque en la Fórmula 4 había pilotos famosos. La loquera mía fue, según yo, ¿verdad? Yo he estado en la escuela y la comencé en Brands Hatch, hice muy buenos tiempos y después de que yo terminé, llega el dueño de la escuela y me dice, mire, usted está para correr el campeonato de Fórmula Ford. Usted tiene un carro asignado para el 71. Eso sí, usted paga la inscripción, su estadía, donde vive aquí en Inglaterra, y paga el seguro. El año anterior, Emerson Fittipaldi había hecho lo mismo. Que él se regresó a Brasil, recogió la plata, con $30,000 se vino, e hizo lo que hizo. Y yo dije, yo me voy para Costa Rica para conseguir una platilla para hacer esas carrerillas de la escuela de Fórmula Ford. Pero en ese mismo momento me llamó Luis Diego Escalante y me dice, Roy, necesito ver si vos querés coger el curso de ensamble del Range Rover. Para poner la línea de ensamble del Range Rover en Costa Rica. Sí, sí. Y entonces te quedas a trabajar con nosotros y te doy el pescado cuando llegas a Costa Rica. Sí. Ese es el carro tuyo. Y entonces yo tenía carro y todo. Era mucho confite, es que el pescado era... ¿Y tú, Kiko, sí tenías sí querías salir a correr? No, yo iba a comentar eso. Yo nunca tuve esa visión. No te gustaban ni los fórmulas, me decías. Los fórmulas no te gustaban en esa época. No, yo nunca me gustaba. Para manejarlo, no. Para estar dentro de un fórmula, me daban claustrofobia. Meterme en un fórmula, meterme adentro. O sea, nunca fue mi intención correr fórmulas. Me encantaban los GT y me siguen encantando. Todo lo que es los automóviles modificados, GT, como era llamarlo. Y me sentía muy cómodo y me he sentido cómodo toda una vida, pero no me gustaba, ni pensé nunca en ser un piloto profesional. ¿Por qué digo profesional? Porque nunca pensé vivir de eso. Siempre tenía yo sabía que si en algún momento me iba a picar el asunto de ser profesional, yo me tenía que ir de Costa Rica. Y ya yo estaba casado y tenía hijos. Sí, ya no. Y no era mi intención, no fue así. Pero sí dije, lo que yo pueda lograr, que después ya podremos hablar de eso, a nivel de correr, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica, Sudamérica y ojalá Estados Unidos, eso sí lo logré, sí, siendo... casado y todo. Sí, claro. Sí. Siendo no profesional. Sí. Pero esto es otra historia. Y ustedes no, o sea, tú, Jorge Arturo, no, ya estabas... No, yo también estaba casado. La realidad era diferente. Sí. Era diferente, es decir, uno hacía todo el esfuerzo para íbamos aquí a correr a Guatemala y a Salvador y a Panamá, pero no, ya pensar en dedicarse a eso ya era muy difícil. ¿Y Carlos? Sí. Y a mí, yo corriendo ya el Toms y eso, Guillermo Gutiérrez, el Chapulín, el que tenía el Simca el Mata Simca, hizo platilla en Florida y entonces compró un Maserati biturbo en el 87. Entonces yo corriendo el centroamericano me fui a correr con él en una serie en Estados Unidos que se llamaba Firestone Firehawk y eran carros de calle, esos Maserati biturbos, se les podía poner compensadores y ciertas cosas, pero eran carros de calle, o sea, yo ya corría carros de verdad, carros de carreras de verdad. Y entonces fui con Guillermo, estaba recién casado y y no tenía hijos. Y entonces corrí varias veces allá, hubo varias gente, habían equipos oficiales de Porsche 924 y me hablaron 2 o 3 equipos y dije, no, ahí sí, o sea, si hay oportunidad, yo me vengo el próximo año y me vengo acá a tratar de ser profesional, ¿verdad? Y después ya quedó embarazada la muñeca y ya se complicó la cosa y mi tata, que era el gerente de Purdy, me dijeron, ¿cómo te vas a ir a ser profesional? Quédate aquí, que el trabajo está aquí, es mejor ¿cómo es que era el cuento? Que es mejor ser cole de león
O sea, que cabeza de ratón. Cabeza de ratón. Exactamente. Pero sí hubo esa... Ah, sí, claro. Sí, sí, en algún claro. momento sí hubo. Ah, no, Ahora, claro. una vez hecho el autódromo, se disparó el automovilismo Ah, sí. local. Ustedes también. Empezaron a tener mejores carros, empezaron a Sí, pensar ya es en... decir, ya con el autódromo sí Subió. subió. Sí, Fue una grada, digamos, que Ujú. subimos Sí. más. Sí, sí. Y ahí sí hubo. Y se muchos fortaleció el centroamericano. cambios. Sí. No, Que el ustedes centroamericano. tienen- El el origen centroamericano. del centroamericano es Costa Rica. Sí. Sí, claro.